Nunca pensé que el día del funeral de mi esposo terminaría siendo el día en que me echaron como si fuera una intrusa. Aún llevaba puesto el vestido negro, con el pañuelo de encaje que él siempre decía que me hacía parecer una dama del cine antiguo. Estaba de pie en la sala, observando las flores que aún olían a despedida, cuando Dana, mi nuera, me miró directo a los ojos y soltó, sin pestañear: «Haz tus maletas y lárgate». Por un segundo creí haber escuchado mal. ¿Una broma cruel? ¿Una confusión? Pero entonces mi hijo Michael bajó la mirada y murmuró: «La casa nunca fue tuya, mamá». Su tono fue como una bofetada. No gritado, no violento, sino peor, indiferente. Me tembló el alma. Sentí que la sala se encogía, como si los muros se burlaran de mí. Yo, que había cocinado cada Navidad, que había pintado esa misma sala de azul celeste en los 90 porque hacía juego con los ojos de papá. Yo, que había velado los sueños de ese hijo durante fiebres, novias y derrotas. ¿Y ahora era una extraña? No dije nada. Ni un reproche, ni un grito. Solo asentí con la cabeza, no por obediencia, sino porque en ese instante entendí algo profundo y triste. Ellos ya habían planeado esto. Subí las escaleras con pasos pesados, sintiendo el dolor en cada articulación como si el cuerpo supiera lo que estaba ocurriendo. En el rellano me detuve un momento frente al espejo. La mujer reflejada ahí no era débil, ni vieja, ni vencida. Era una viuda, sí, pero también una madre que había entregado todo, y estaba a punto de recuperar lo que realmente le pertenecía. Tomé la foto de mi esposo del aparador. Él sonreía con esa media mueca que siempre usaba cuando estaba por contarme un secreto. Me pregunté si él había previsto esto, si había sentido el cambio en nuestro hijo, esa frialdad que se va colando con los años como humedad en las paredes. Dana había estado más involucrada en los asuntos de la casa desde que a mi esposo le diagnosticaron la enfermedad. «Solo quiero ayudar», decía. Pero yo la vi cambiar las cerraduras de la oficina antes de tiempo. La vi intercambiar susurros con abogados cuando creía que yo no escuchaba. Y ahora, tan rápido, apenas terminaban de servir el café tras el entierro, y ya me estaban empujando hacia la puerta. Como si no hubiera duelo, ni luto, ni respeto. Como si yo fuera solo un bulto incómodo en su nuevo plan. Guardé silencio, pero mi corazón ya tejía una respuesta. No violenta, no grosera. Una respuesta fría, legal y definitiva. Ellos pensaban que habían ganado, que la viuda se iría en silencio, que se quedarían con todo. Pero lo que no sabían era que el testamento no decía lo que ellos creían. Que 3 semanas antes de morir mi esposo había hecho un cambio. Un cambio que lo cambiaría todo. Porque esta vez, no iba a tragarme el orgullo, no iba a mendigar amor ni justicia. Esta vez, ellos iban a aprender que una madre herida puede ser mucho más peligrosa que una enemiga cualquiera. Y lo harían sentados, con sus tazas de café en mano, escuchando cada palabra del testamento, palabra por palabra. Al amanecer del día siguiente, salí al jardín trasero con mi taza de manzanilla. Una costumbre vieja, casi ritual. El aire aún olía a tierra húmeda y flores dormidas. Caminé entre los rosales que plantamos juntos, mi esposo y yo, una primavera después de que Michael naciera. Cada rosal tenía su historia. Aquel junto a la cerca lo sembramos la noche que celebramos su ascenso en la fábrica. El más cercano al banco de madera lo plantamos en silencio, tras perder a mi madre. Y ese rojo intenso junto al limonero, ese fue el regalo de aniversario número 20. Me agaché para arrancar una hoja seca, y sentí un tirón en la espalda. Claro, ya no tenía 20 años. Pero no me importó. El dolor físico se mezclaba con otro más sordo, más agudo. El de la traición. ¿Cómo podían decir que esta casa nunca fue mía? Yo fui la que cosió las cortinas, la que organizó las cenas, la que arreglaba las goteras cuando él ya no podía subir la escalera. Yo fui la que mantuvo esta casa andando cuando la enfermedad de mi esposo convirtió las mañanas en campos minados de incertidumbre. Pero a Dana eso nunca le importó. Desde el primer día me trató como una intrusa bien vestida. Como si su título de esposa de mi hijo le diera más derecho a opinar que mis 4 décadas de matrimonio. Y Michael, él simplemente cedió. Como si esa mujer le hubiera vaciado la memoria.
como si nunca hubiera sido el niño que corría descalzo por este mismo jardín, con las manos llenas de tierra y el corazón limpio. Toqué el relicario que llevaba al cuello. Adentro, una foto de mi esposo joven, y una flor seca del día en que nos conocimos. Él siempre decía que este jardín era nuestra obra de arte. Y ahora venían a decirme que era una simple invitada. Me senté en el banco de madera, aquel que él lijó con paciencia durante semanas. Pasé la mano por las vetas del asiento, como si pudiera escuchar su voz entre los nudos del roble. Cerré los ojos y por un instante lo vi, con su sombrero de paja y su sonrisa torcida, riendo mientras regaba los limones. Ahí, sentada entre espinas y recuerdos, me prometí algo. No dejaría que todo esto fuera en vano. No iba a permitir que lo borraran, ni a él ni a mí, como si nunca hubiéramos sido los pilares de esta casa. Y lo más irónico de todo, era que mientras ellos creían que me estaban sacando, yo ya estaba empezando a regresar. Porque lo mío, lo de verdad mío, no se puede borrar con una frase como nunca fue tuya. Tarde o temprano, iban a aprender que las raíces más fuertes no se ven a simple vista. La mañana de mi partida, preparé el desayuno como siempre, aunque ya no era mi obligación. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido. Un acto reflejo, como si el cuerpo se negara a aceptar que esa ya no era mi cocina. Dana bajó primero, con su bata de satén color marfil y su habitual aire de «aquí mando yo». Detrás venía Michael, con el ceño fruncido y el teléfono en la mano. Se sentaron sin un gracias, sin un buenos días. Pero yo no estaba ahí para mendigar cortesía. Mientras revolvía los huevos, los escuché susurrar, el tono bajo, casi urgente. «Hay que entregar los papeles antes del viernes», decía ella. Michael asintió, murmurando algo sobre firmas pendientes. Me giré con una sonrisa neutra, como si no escuchara. Pero mis oídos captaban cada sílaba. ¿De qué papeles hablan?, pregunté al dejar el pan sobre la mesa. Dana se sobresaltó. «Ah, nada, solo facturas del hospital», dijo demasiado rápido. Michael no la miró. Se limitó a masticar con lentitud, como si deseara estar en otro planeta. Yo asentí, fingiendo que tragaba la excusa. Pero entonces vi el gesto, rápido, torpe, con el que Dana empujó una carpeta color crema hacia el cajón de los manteles. Sus dedos temblaban. No dije nada. No aún. Tomé mi taza de café, me senté frente a ellos, y observé con la calma de quien ya conoce el final del cuento. Mientras ellos fingían normalidad, yo memorizaba cada detalle. La carpeta, el logo del despacho legal en una esquina, el pequeño sobre sin sello que sobresalía por un lado. Había aprendido con los años que la verdad rara vez se grita. La verdad se esconde en susurros, en silencios culpables, en carpetas mal guardadas. ¿No quieren más jugo?, pregunté con voz dulce. Dana se levantó abruptamente, murmurando algo sobre una llamada urgente. Michael la siguió. Se encerraron en la oficina, dejándome sola en la cocina con el eco de mis pensamientos. Me acerqué al cajón. Lo abrí lentamente, como quien destapa una herida vieja. Ahí estaba. La carpeta con papeles firmados, sellos borrosos y un lenguaje legal que me resultaba vagamente familiar. No los toqué. No aún. Pero los memoricé. Ese era el momento en que muchas mujeres se quiebran. En que se dicen ¿para qué?, y recogen su maleta con la cabeza gacha. Pero yo no. Yo estaba tomando nota. Mi esposo solía decir que el que guarda silencio no siempre pierde. A veces espera. Y yo estaba esperando. Porque si lo que creía era cierto, esos papeles no eran facturas. Eran algo más. Algo que Dana y Michael creían haber logrado. Pero no habían contado conmigo. Esa mañana, mientras ellos conspiraban a puertas cerradas, yo recogía migajas de verdad entre el desayuno. Y aunque aún no lo sabían, el tiempo se les estaba acabando. 2 días después, me senté frente a mi amiga Gloria en la cafetería del barrio. El tipo de lugar donde una puede hablar sin que nadie se meta. Donde el café es fuerte, el pan duro, y la verdad se sirve sin adornos. Gloria me miró con sus ojos siempre atentos, el labial un poco corrido, como si hubiera venido corriendo al enterarse. ¿Y entonces qué pasó?, me preguntó, apoyando la mano en la mía. Yo respiré hondo. Me echaron. Así, sin más.
Ella apretó los labios. No dijo, lo siento. No me ofreció pañuelos. Solo asintió con esa expresión que una mujer solo pone cuando ha vivido su propia traición. Mientras le contaba lo que había oído en la cocina, el papel escondido, las evasivas de Dana, noté cómo la expresión de Gloria cambiaba. Primero sorpresa, luego enojo. Y por último, algo peor, preocupación. Eso no suena a simple descuido, dijo bajando la voz. Yo los vi hace como un mes, ¿sabes? ¿A quiénes? A Michael, solo. Salía de la oficina de un abogado en el centro. Y no era Harold Stein. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Estás segura? Tan segura como que este café está quemado, dijo con una sonrisa triste. Yo iba saliendo de la farmacia, y lo vi entrar al despacho de Latimore y Cruz. Él no me vio, pero llevaba papeles. Muchos. Me quedé en silencio. Eso cambiaba todo. Si Michael había ido a otro abogado antes de la muerte de su padre, y lo hizo sin decírmelo, ¿qué pretendía? ¿Tú crees? Empecé a decir. Gloria alzó una ceja. ¿Que intentaron cambiar el testamento sin que tú supieras? Lo creo, y con los ojos cerrados. Pero lo que no saben es que tu marido no era ningún tonto. Recordé entonces una conversación que tuve con él durante una noche de insomnio. Habíamos hablado de lo difícil que se estaba volviendo confiar, de cómo ciertas personas cambian cuando huelen la herencia antes de tiempo. Él había dicho, a veces hay que dejarles creer que tienen el control, solo para ver hasta dónde son capaces de llegar. Miré a Gloria, y por primera vez en días, sentí que algo se encendía dentro de mí. No furia, no venganza, todavía. Era claridad. Ese tipo de lucidez que llega después del llanto y el duelo, la que te permite ver los hilos detrás del telón. Gracias, Gloria, dije con firmeza. ¿Qué vas a hacer? Tomé un sorbo del café más amargo que he probado en mi vida. Y respondí. Lo que cualquier mujer con dignidad haría. Voy a buscar la verdad. Porque si Michael y Dana pensaban que podían cambiar las reglas del juego sin que yo me diera cuenta, estaban por descubrir que la jugadora más peligrosa es la que nunca se rinde. Esa noche en el cuarto de huéspedes de mi hermana, me senté frente al cajón abierto y acomodé mis cosas con una calma forzada. Las paredes estaban cubiertas de papel floral antiguo, y el ventilador hacía un quejido cada vez que giraba. Pero era un refugio. No mío, no permanente, pero refugio al fin. Deslicé mis batas en los cajones prestados, doblando con cuidado una por una. Un acto sencillo que, sin embargo, me hizo sentir como una intrusa en mi propia historia. No era la primera vez que la vida me obligaba a empezar desde cero, pero sí la primera que me echaban de mi propio hogar. Mi hermana Rosa había sido prudente. No preguntó demasiado, no hizo dramas, solo me abrazó fuerte y me dijo, «Aquí estás segura». Agradecí su silencio más que cualquier palabra. Esa noche, al cerrar la maleta vacía, decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Yo había amado a mi esposo por más de 4 décadas. Habíamos construido todo con nuestras manos. La casa, la familia, los recuerdos. Él sabía cómo pensaba Dana. Sabía cómo Michael, a veces, se dejaba llevar por otros. Por eso habíamos hablado del futuro muchas veces. Por eso me costaba creer que me hubiera dejado desprotegida. ¿Y si mi esposo hizo algo antes de morir? ¿Y si previó esto? Volví a sacar la carpeta donde guardaba todos los documentos que me había entregado Harold años atrás. No era abogada, pero no era ingenua. Ahí había un testamento viejo, una copia de un fideicomiso que alguna vez discutimos en la cocina, con una copa de vino y las facturas del mes sobre la mesa. Releí su letra manuscrita. Todo lo que tengo es tuyo hasta el final de tus días. Después, para los niños, no antes. Esas palabras me quemaban en las manos. Algo no encajaba. Y ahora tenía una nueva misión. No era solo por justicia. Era por él, por nosotros, por todo lo que habíamos sembrado en ese jardín que ya no era mío, pero que en el fondo, siempre lo sería. ¿Saqué mi libreta de direcciones? Sí, todavía uso una de papel, y marqué el número de Harold Stein. Su secretaria me contestó con voz cortés. «¿Señora Gutiérrez? ¡Qué sorpresa! ¿Quiere hacer una cita?» «Sí», dije, sin titubear.
Lo antes posible. ¿Está usted segura? Su hijo Michael nos dijo que él se haría cargo de todo. Lo sé. Pero era yo quien estuvo casada con el difunto. Y necesito ver los documentos por mí misma. Apunté la cita en la libreta, junto al nombre de Harold. Al cerrar la tapa, sentí que algo en mi interior se enderezaba, como una columna que vuelve a alzarse tras una tormenta. Esa noche dormí con el relicario bajo la almohada. Y antes de cerrar los ojos, repetí en voz baja: voy por ti, viejo. Voy a arreglar esto. Porque la batalla apenas comenzaba, y esta vez, no iba a perderla. El despacho del abogado Harold Stein olía a cuero viejo y tinta cara, ese tipo de aroma que solo tienen las oficinas donde se firman decisiones importantes. Entré con paso firme, el bolso colgado del hombro y el relicario bien escondido bajo el cuello de mi blusa. La recepcionista, una muchacha joven con voz melosa, alzó la vista y me sonrió con cortesía. ¿Nombre?, preguntó, ya con los dedos sobre el teclado. María Gutiérrez, dije, pronunciando cada sílaba con calma. Sus cejas se alzaron apenas 1 milímetro, una reacción casi invisible pero clara. Se levantó de su asiento. Un momento, por favor, dijo, y desapareció detrás de una puerta de vidrio esmerilado. Minutos después, me hizo pasar. Caminé por un pasillo decorado con diplomas y fotos enmarcadas, hasta llegar a la oficina principal. Harold estaba de pie, junto a su escritorio, con el gesto torcido entre sorpresa y resignación. María, dijo con voz grave, no esperaba verte aquí. Pues aquí estoy. Me ofreció la silla frente al escritorio. Me senté sin quitarme el bolso del hombro. No por desconfianza, por instinto. Harold se acomodó sus gafas y abrió un archivador de metal. Sus manos eran lentas, cuidadosas, como si supiera que lo que estaba por decir no se podía adornar. Tu hijo Michael me dijo que él se encargaría de todo el proceso. Supuse que hablaba contigo. No. No lo hizo. Harold carraspeó, como si necesitara limpiar la garganta antes de soltar la bomba. Bueno. Entonces me alegro de que estés aquí. Porque esto... Sacó una carpeta marrón. Esto merece una conversación contigo, no con él. Le tendí la mano. ¿Puedo verlo? Dudó. Luego asintió y colocó la carpeta sobre el escritorio, girándola hacia mí. La abrí. Primero vi el testamento viejo. Lo reconocí. Mis manos lo habían sostenido muchas veces. Pero luego, más abajo, encontré uno distinto. Más reciente. 3 semanas antes de la muerte de mi esposo. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Este es el último? Harold asintió. Sí. Firmado, sellado, registrado. Restablece todo a tu nombre. Casa, cuentas, activos. Y deja instrucciones claras para después de tu fallecimiento. Dividirlo entre los nietos. Sin pasar por Michael ni Dana. Me quedé en silencio. Solo oía el tic-tac del reloj de pared. Entonces, dije finalmente. ¿Qué fue lo que Michael entregó? Harold se encogió de hombros. Una versión alterada. Sin firmas válidas, con fechas mal ajustadas. Nunca la aceptamos como oficial, pero parecía confiado. Cerré la carpeta lentamente. Claro que lo estaba, porque creyó que yo no sabría. Me levanté de la silla con cuidado. Gracias, Harold. Ahora tengo lo que necesitaba. Él me acompañó hasta la puerta, pero antes de salir, me dijo. Tu esposo estaba preocupado por ti. Me dijo que si algo le pasaba, tú serías la única con derecho a decidir. Fue muy claro. Yo asentí con un nudo en la garganta. Gracias por respetarlo. Y salí de allí con un paso distinto. Ya no era la viuda desamparada. Era la heredera legítima. Y estaba lista para reclamar lo que me correspondía. De vuelta en la misma oficina. Al día siguiente, Harold me recibió con una expresión más seria. Esta vez, cerró la puerta él mismo y me pidió que tomara asiento sin preámbulos. He revisado todo a fondo, dijo, mientras abría la misma carpeta marrón de ayer. Y hay algo que no mencioné. Mi pulso se aceleró, pero no lo dejé ver. ¿Qué cosa? Harold extrajo un sobre delgado, sellado con cera y marcado con la letra elegante de mi esposo. Esto lo dejó él para ti. Me lo entregó con instrucciones de no mostrarlo a nadie más, solo a ti. Sentí que el mundo se detenía.
Tomé el sobre con cuidado, lo coloqué sobre mi regazo y lo abrí con los dedos temblorosos. Adentro había una carta escrita a mano. Reconocí cada curva de su caligrafía, cada palabra medida. Lo leí despacio, sintiendo cada línea como una caricia final. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y eso me duele más que cualquier enfermedad que haya tenido que enfrentar. Pero hay algo que quiero que sepas. Te vi. Vi cómo Dana te ignoraba. Como Michael ya no te hablaba con cariño. Vi tus lágrimas en silencio. Y me dolía no poder protegerte. Así que hice lo que pude. Mis ojos se nublaron pero seguí leyendo. He dejado todo a tu nombre hasta el último día de tu vida. Confío en que harás lo correcto después. Pero necesitaba asegurarme de que, en esta última etapa, nadie te hiciera sentir menos. Ni ellos ni nadie. Me llevé la carta al pecho. Por un momento, no supe si reír o llorar. Lo conocía tan bien, siempre callado, siempre firme, y siempre atento. Harold me miró con respeto. ¿Lo sabía, verdad?, me preguntó. Sabía lo que su hijo era capaz de hacer. Asentí sin palabras. ¿Y qué va a hacer ahora?, preguntó. Doblé la carta con cuidado, y la guardé en el bolso. Voy a hacer lo que él hubiera querido. Voy a defender lo que es mío. Pero lo haré con la cabeza en alto, Harold. Sin escándalos. Solo justicia. Harold asintió con un leve orgullo. Entonces comencemos el proceso de sucesión formal. Y le recomiendo algo más. ¿Qué? Pida una lectura oficial del testamento. Que estén presentes Michael y Dana. Que escuchen cada palabra en voz alta. A veces el silencio no basta. Sonreí. Una sonrisa que no era de venganza. Era de certeza. Me parece perfecto. Ya es hora de que me vean como lo que soy. No una carga. No una vieja viuda. Sino la dueña legítima de su falsa seguridad. Esa tarde me refugié en la biblioteca pública del centro. Siempre había amado ese lugar. El silencio no era incómodo ahí. Era respetuoso. Cada rincón olía a papel viejo, a decisiones archivadas. Me senté en una de las mesas del fondo, con la carta de mi esposo en el bolso, y un cuaderno abierto frente a mí. Allí, entre libros de derecho y enciclopedias de herencias, comencé a trazar la línea de tiempo. No era solo curiosidad. Era estrategia. Mi esposo había cambiado el testamento 3 semanas antes de morir. Gloria había visto a Michael salir del despacho del otro abogado un mes antes. Y en la cocina, Dana hablaba de papeles finales como si supiera más de lo que decía. Conecté los puntos uno por uno. No fue casualidad. Ellos planearon todo. Creyeron que si actuaban rápido podrían hacer desaparecer la voluntad verdadera, cambiar firmas, modificar cláusulas, presentar un documento falso. Confiaban en que nadie notaría la diferencia. Pero Harold sí notó. Y yo también. Busqué información sobre testamentos inválidos, procesos de sucesión, derechos de la cónyuge sobreviviente. Entre párrafos legales, encontré una frase que me resonó. La verdad no necesita defensores y está respaldada por hechos. Cerré el libro con decisión. Ya no se trataba solo de una casa. Era mi historia lo que estaba en juego. Mi nombre. Mi lugar. Ellos querían reescribirla sin mí. Como si los años vividos se pudieran borrar con una nueva escritura notarial. No lo permitiría. Fui al banco al día siguiente. Abrí una nueva cuenta. Creé un fideicomiso a nombre de mis nietos. Sí, los hijos de Michael y Dana. Porque ellos no tenían la culpa de lo que sus padres intentaban hacer. A ellos sí quería dejarles algo. Pero bajo mis condiciones. No bajo las suyas. Volví al despacho de Harold, y le pedí formalmente una lectura pública del testamento. Ellos necesitan escuchar esto con sus propios oídos, le dije. Y yo quiero estar ahí, viéndoles la cara. Él asintió con respeto. Salí de ahí con una paz distinta. No era alegría. Era algo más profundo. El regreso de mi dignidad. Porque mientras ellos creían que yo era solo una viuda fácil de engañar, yo tejía mi respuesta. No con gritos. No con insultos. Con firmas. Con papeles. Con verdad. Me detuve en una banca del parque esa tarde, con el sol colándose entre las ramas.
Sentí por primera vez en días que el aire era mío otra vez, que mi historia aún podía terminar con honor. Y aunque aún no sabían lo que se les venía, Michael y Dana estaban a punto de descubrir que hay mujeres que no solo sobreviven las traiciones, las documentan. Y luego, las desmantelan, parte por parte. Fue en el estacionamiento del supermercado donde los vi. Yo había ido por unas cosas sencillas, pan, leche, un ramo pequeño de flores para la tumba de mi esposo. Iba caminando entre los autos con mi carrito cuando la escuché. Esa voz, aguda, tensa, inconfundible. Dana. Me detuve justo detrás de una camioneta. No por miedo, por estrategia. ¿Y de dónde se supone que va a salir el dinero ahora? Gritaba al teléfono. No puedes simplemente esperar a que caiga del cielo. Pausó un momento. Luego, como si el mundo entero la estuviera traicionando, pateó la rueda del auto. Nos prometiste que estaría hecho, que todo iba a estar a nuestro nombre. Su voz temblaba. De rabia. De pánico. De saber que algo no había salido como lo planearon. Yo no dije nada. No me moví. Solo observé. Dana estaba sola. El maquillaje corrido por el sudor, el cabello recogido con prisa, las llaves temblando en su mano. Parecía tan distinta a la mujer que me había mirado con desprecio en mi propia sala. De pronto guardó el teléfono y se subió al auto con un portazo que hizo eco en todo el estacionamiento. El motor arrancó con dificultad. Se fue sin verme. O eso creyó. Yo me quedé ahí, de pie con el carrito apoyado en la cadera, sintiendo cómo la balanza comenzaba a inclinarse. Porque esa llamada lo decía todo. El plan se les había desmoronado. Ellos creyeron que tenían la sartén por el mango. Que podían falsear documentos, mover fichas a su antojo y borrar mi nombre de la historia sin consecuencias. Pero el testamento verdadero estaba en mis manos. Y ahora, con cada día que pasaba, ellos sentían la presión de un castillo construido sobre arena. Caminé hacia mi auto con calma, como quien regresa de ver una obra predecible. No me hizo falta espiar más, ni confrontar. Esa desesperación que vi en Dana era más efectiva que cualquier amenaza. Y lo que más me sorprendió fue lo que sentí. No fue alegría, fue justicia. Porque después de todo lo que me arrebataron, la paz, el hogar, la dignidad, al fin el viento empezaba a cambiar. Entré al coche, coloqué las flores en el asiento del copiloto y acaricié el papel de la carta que aún llevaba en el bolso. Lo están perdiendo todo, viejo, susurré. Pero lo más triste es que ni siquiera saben por qué. Porque cuando uno traiciona, a veces no cae por el golpe de otro, sino por el peso de sus propias mentiras. Volví a la oficina de Harold 3 días después. Él me recibió sin ceremonia, como si ya supiera que algo había cambiado. Y lo sabía. Mis pasos eran distintos. Mi voz también. ¿Listos para la lectura oficial? Le pregunté. Sí. Pero antes de eso, dijo, abriendo una gaveta. Encontré algo más entre los documentos del archivo de tu esposo. Me tendió un sobre azul claro, con mi nombre escrito a mano. Reconocí la caligrafía de inmediato. La misma con la que escribía nuestras notas de amor escondidas entre los libros. La misma que firmó mi nombre en la escritura de la casa. Mis manos temblaron apenas lo justo. ¿Está bien si lo leo aquí? Pregunté. Harold asintió, cerrando la puerta con delicadeza. Abrí el sobre. Mi María, si estás leyendo esto, significa que ya hice lo que tenía que hacer. Sé que están intentando quitarte lo que es tuyo. Sé que Michael, bajo la influencia de Dana, podría tomar decisiones que no le pertenecen. Por eso hice el cambio. Por eso todo está a tu nombre. Las palabras se volvieron más íntimas. Te dejo la casa porque tú la construiste. Yo solo puse ladrillos. Tú pusiste amor, paciencia y vida. El dinero, los papeles, todo eso es temporal. Pero tú fuiste mi constante. Así que esta es mi última decisión. Todo es tuyo. Hasta que partas. Luego, pasa directamente a nuestros nietos. Que ellos lo cuiden, no sus padres. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no de tristeza. Era una mezcla rara. Alivio, gratitud, poder. Él lo sabía. Susurré, plegando la carta con cuidado. Harold me miró con respeto.
tal vez hasta con admiración. Con esta carta y el testamento validado, nadie puede contradecir tu posición legal. Lo sé, dije, pero quiero que lo escuchen de mí, que estén presentes, que vean que no me quebré, que no me fui como una sombra. Ya está todo listo, confirmó él. El viernes a las 10, en la sala grande. Me levanté con la carta en la mano y una certeza en el corazón. Dana y Michael creyeron que podían darme la espalda, borrarme como si fuera un borrador mal hecho de su historia. Pero esta carta, este documento final, era la prueba de que yo no era una nota al margen. Era el prólogo, el cuerpo y el cierre. Y ahora iban a escucharlo en voz alta, con café sobre la mesa, y su derrota servida en bandeja. Al día siguiente, me presenté en la oficina de Harold, con una carpeta bajo el brazo, y una lista clara en la cabeza. Esta vez, no era solo una visita para confirmar el testamento. Era para ejecutar el plan completo. Quiero que iniciemos el proceso de sucesión oficial, dije en cuanto me senté. Pero no solo eso. También quiero blindar lo que vendrá después. Harold entrelazó las manos sobre el escritorio. ¿Te refieres a los nietos? Asentí. Voy a crear un fideicomiso exclusivo para ellos. Quiero que lo administre una firma independiente, sin vínculo alguno con Dana o Michael. Que esté fuera de su alcance. Harold tomó nota, con esa eficiencia sobria que siempre lo había caracterizado. Podemos hacerlo. Es lo más inteligente y justo. También le pedí una revisión de todos los activos, desde cuentas bancarias hasta inversiones pequeñas. Quería saber exactamente qué estaba bajo mi nombre. No para presumir. Para protegerlo. El tiempo de confiar ciegamente ya había pasado. Luego, al final de la reunión, dejé lo mejor para último. Quiero que prepares la lectura formal del testamento. Quiero que estén presentes Michael y Dana. Harold levantó la vista, curioso. ¿Estás segura? Más que nunca, respondí sin dudar. Necesitan oírlo con sus propios oídos. Y yo necesito ver sus rostros cuando escuchen las palabras de su padre. ¿Cómo quieres hacerlo? Sonreí con una calma que no sabía que tenía. En la sala grande. Este viernes. Yo invitaré a ambos. Irán porque creen que aún tienen posibilidad de cambiar algo. ¿Y tú? Yo iré como lo que soy, dije. No como la viuda débil, sino como la dueña de la historia. Esa misma tarde, pasé por el banco. Firmé los documentos para el fideicomiso. Asigné a un abogado financiero nuevo, joven pero tenaz. Le expliqué que esto no era un simple acto administrativo. Era un blindaje emocional. Y luego, para cerrar el día, hice algo que me dio una paz extraña. Me compré un traje nuevo. Azul marino, sobrio pero elegante. Mi esposo siempre decía que ese color me hacía ver como alguien que manda. El viernes, me lo pondría. Y cuando ellos llegaran creyéndose ganadores, yo ya habría movido todas las piezas, con una taza de café en la mano, y una sonrisa que no pedía permiso. Porque ahora no se trataba solo de lo que me correspondía por derecho. Se trataba de demostrar que la dignidad no se regala, se recupera. Y yo ya estaba lista para la jugada final. Llegué al despacho de Harold 30 minutos antes de la cita. No porque necesitara tiempo, sino porque sabía que ellos llegarían tarde. Siempre llegan tarde los que se creen intocables. Vestía el traje azul marino que compré 2 días antes. Me pinté los labios de un rojo suave, y me puse los aretes de perlas que mi esposo me regaló en nuestro aniversario número 30. Dignidad no es ostentación, es presencia. Y yo iba a hacerme presente. La secretaria me ofreció café. Lo acepté. Luego le pedí que preparara 2 tazas más, con una sonrisa que escondía siglos de silencios tragados. A las 10:05 de la mañana llegaron. Dana, con su habitual aire de superioridad, caminaba como si aún tuviera el control. Michael no podía mirarme a los ojos. Bien. Que bajara la vista. Le iba a convenir. Lo saludé con cortesía pero sin emoción. ¿Café? Les ofrecí, tendiéndoles las tazas. Ya que estamos todos, empecemos. Harold entró detrás de mí, con la carpeta en la mano. Se sentó al frente, los documentos perfectamente ordenados. Comenzó sin rodeos. Estamos aquí para leer el testamento oficial de Eduardo Gutiérrez,
Fechado y firmado 3 semanas antes de su fallecimiento. Documento validado por esta firma legal y registrado conforme a la ley estatal. Vi cómo Dana apretaba la taza entre las manos. Michael seguía sin levantar la mirada. ¿Perdón?, interrumpió Dana. ¿No era ese otro? Miró a Michael como pidiéndole ayuda. Pero él se encogió en su silla. Harold los ignoró con elegante profesionalismo y siguió leyendo. A mi esposa María Gutiérrez le dejo la totalidad de mis bienes, inmuebles, cuentas e inversiones, para su uso exclusivo y con autonomía plena hasta el fin de sus días. Después de su fallecimiento, el patrimonio se dividirá equitativamente entre mis nietos, sin intermediación de sus padres. La sala se llenó de un silencio pesado. Dana dejó de respirar por un momento. Michael abrió la boca como para hablar, pero no le salió voz. Yo aproveché. Me incliné hacia ellos, con voz baja pero firme. No fue un error. No fue manipulación. Fue su voluntad. Él sabía lo que ustedes planeaban. Y se aseguró de protegerme. Harold cerró la carpeta con un golpe sutil, que sonó como el punto final a una novela demasiado larga. El documento que ustedes intentaron presentar, agregó con tono neutro, no tiene validez legal. Las firmas eran inválidas y las fechas inconsistentes. Lo hemos registrado como intento de fraude, pero la señora Gutiérrez ha optado por no proceder con cargos. La palabra fraude se quedó flotando en el aire como una campana muda. Dana tragó saliva. Michael parecía un niño regañado, perdido en un juego que creía ganar. Yo crucé las manos sobre la mesa. Esto no es venganza, dije suavemente. Es respeto. El que ustedes olvidaron tener. Pero yo no. Y así, sin levantar la voz, sin lágrimas ni escenas, les dejé claro quién realmente tenía el control. La sala se mantuvo en silencio, pero no de esos cómodos. Era un silencio denso, cargado, como una tormenta a punto de estallar. Michael fue el primero en intentar hablar. Eso no es lo que... balbuceó torciendo las manos sobre su regazo. Yo... pensé que Harold levantó una mano, firme como un juez. Lo que usted pensó, no tiene relevancia aquí. El documento que entregó carece de valor legal. Y lo sabían, porque no tiene firmas válidas, ni testigos, ni fecha registrada. Lo presentaron por fuera del sistema. Eso no es un error, es una omisión calculada. Dana se puso de pie, alterada, con la taza en la mano como si fuera un arma. Nosotros solo queríamos asegurar el futuro. No es justo que todo quede en sus manos. La miré directo a los ojos, sin miedo, sin odio, solo con una calma que dolía más que cualquier grito. ¿No es justo? Después de echarme de mi propia casa, 2 días después del funeral de mi esposo, después de decirme que la casa nunca fue mía, ¿eso era asegurar el futuro? Michael finalmente alzó la mirada. Y lo que vi no fue remordimiento, fue vergüenza disfrazada de frustración. Dana no sabía lo que hacía. Intentó justificarse. Yo solo quería proteger lo que me corresponde. Me incliné hacia él. ¿Y qué crees que te corresponde exactamente? Titubeó. No tenía respuesta. Saqué lentamente la carta manuscrita de mi esposo, la misma que Harold me entregó días atrás. La coloqué sobre la mesa, con el sobre aún doblado, y hable con acento agudo con voz baja, como si la sala fuera una iglesia y estuviéramos en confesión. Él sabía lo que ustedes estaban haciendo. Me lo escribió con su puño y letra. Dijo que te amaba, Michael, pero que estabas siendo manipulado, y que yo tenía que proteger no solo lo que construimos, sino también a los que vienen después. Dana se hundió de nuevo en su silla. El maquillaje le brillaba por el sudor. Michael tenía la boca apretada en una línea. A partir de hoy, continué. Todo lo que dejaron de valorar está fuera de su control. No se los quito por odio. Se los quito porque no supieron cuidarlo. Harold cerró la reunión con una simple frase. El testamento se ejecutará en su forma original. No hay nada más que discutir. Me levanté despacio, tomé la carta y mi bolso. Me acerqué a la puerta sin mirar atrás, pero justo antes de salir, giré solo un poco. La próxima vez que piensen quitarle algo a una viuda, recuerden que no todas se quedan llorando. Y me fui. Me detuve justo antes de salir del salón. Algo dentro de mí me dijo, no te vayas todavía.
Así que di media vuelta. Caminé de nuevo hacia la mesa, donde Michael y Dana seguían sentados, con el rostro más pálido que el mantel. Coloqué lentamente la carta sobre la mesa. No lo escribí yo, dije. Lo escribió su padre. Michael alzó la vista. Por fin me miró. Vi en sus ojos una mezcla de cosas, vergüenza, rabia, y algo que quizá era dolor. Pero ya era tarde para redimirse. Él sabía. Repetí con calma. Sabía lo que estaban haciendo. Y aún así, te dejó una oportunidad. No te excluyó del todo. No rompió contigo. Solo quiso protegerme. ¿Tanto les costaba respetar eso? Dana murmuró algo, pero no me interesó. Yo ya no hablaba con ella. Tomé el relicario entre mis dedos, ese que no me quito nunca, y lo abrí. Mostré la foto de mi esposo joven, con su sonrisa torcida. La misma que me enamoró. La misma que Michael alguna vez heredó, antes de olvidarse de quién era. Cuando firmó ese testamento, dije, él estaba más claro que nunca. No firmó con miedo. Firmó con propósito. Puse la carta frente a Michael. Aquí está, si quieres leerla. Te hará bien saber cómo pensaba tu padre en sus últimos días. Pero te aviso, no vas a quedar bien parado. Me dirigí entonces hacia la puerta, ahora sí con la intención de salir. Pero justo en el umbral, me detuve una vez más. Y Michael, dije sin girar la cabeza, tú tienes mi sangre, pero ya no tienes mi confianza. Lo dejé ahí, con esa frase colgando en el aire como un eco que nadie podía apagar. Dana rompió a llorar. El llanto feo. De quien sabe que lo perdió todo. Michael no se movió. Ni una palabra. Solo bajó la cabeza, como si por fin entendiera el peso de sus actos. Salí al pasillo iluminado por el sol del mediodía. Harold cerró la puerta detrás de mí. No dijo nada. No hacía falta. Yo había dicho todo lo que tenía que decir. No como una víctima, sino como la única que siempre supo la verdad. Una semana después, me encontraba sentada en una sala del juzgado. No como acusada, ni como testigo, como parte interesada legítima. Esa palabra, legítima, retumbaba en mi cabeza como un mantra. Finalmente, el sistema también hablaba mi idioma. El juez, un hombre de rostro severo pero justo, revisaba los documentos con la misma carpeta que Harold había traído a la reunión anterior. A su lado, el secretario leía en voz alta el resumen del caso. Disputa de testamento, intento de alteración, presentación de documentos inválidos. Michael y Dana estaban en la fila opuesta. No cruzamos miradas. Ya no era necesario. El tribunal ratifica la validez del testamento original, firmado por Eduardo Gutiérrez 3 semanas antes de su fallecimiento, dictó el juez. Se establece a la señora María Gutiérrez como única beneficiaria directa y administradora del patrimonio hasta el día de su muerte. La sala se mantuvo en un silencio de lápida. En consecuencia, continuó el juez, el intento de modificación posterior por parte del señor Michael Gutiérrez y la señora Dana Gutiérrez queda sin efecto legal alguno. Mi abogado asintió, satisfecho. Yo me mantuve erguida, sin sonreír, sin alardear. Porque no era un triunfo, era una reparación. Además, añadió el secretario, se restituye el título de propiedad de la vivienda principal, a nombre de la señora Gutiérrez, y se emite notificación formal de desalojo a los actuales ocupantes. Tienen 30 días para abandonar la propiedad. Dana jadeó con acento agudo, como si recién entendiera que esto no era un malentendido temporal. Michael se hundió en su silla. Yo no parpadeé. No hice ningún gesto. Me limité a girar mi anillo de bodas con el pulgar. Un gesto pequeño, pero firme. Al salir de la sala, el abogado me preguntó si quería presentar cargos por falsificación o intento de fraude. Lo pensé por un momento. Un segundo largo y pesado. No, dije finalmente. No necesito verlos en la cárcel. Ya es bastante verlos perder lo que intentaron robar. Subí al taxi que me llevaría de regreso a la casa de mi hermana, pero esta vez, con un sobre en el bolso, la copia del fallo judicial y la nueva escritura de mi hogar. Mi hogar. Las palabras sonaban como una canción olvidada. Después de semanas de humillación, de silencio, de abandono, esa palabra volvía a ser mía. Con sello, firma y justicia. Y ahora ellos tenían 30 días para hacer lo que me forzaron a hacer a mí.
empacar, marcharse y mirar atrás sabiendo que lo perdieron todo. Pero la diferencia es que yo me fui con dignidad. Ellos, con vergüenza,